Buenas noches, mi nombre es Yasmín Laguna Martínez del curso Legislación Laboral. En estos momentos me dispongo a explicarles el nombre de mis compañeros: Cristian Camilo Jiménez, Diana Yurley Castellón, Zulia Amparo Vidal, Lina María Ruiz Zapuy y quien les habla es Yasmín del grupo 17 sobre el tema seguridad social y derecho colectivo, como parte de la unidad 2, fase 3 de la hipótesis del trabajo colaborativo, propuesto por la materia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el cual se nos exponen una serie de preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? No. Se considera que pese a ser un contrato a término indefinido, el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo establece que este contrato de trabajo no estipulado en término fijo o cuya duración no esté determinada por las de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio será contrato a término indefinido. Por tanto, esto que se estipula que es un contrato a término fijo, aunque este prolongue su duración indefinida, seguirá siendo un contrato a término fijo. Además, el artículo 46 dice que es renovable indefinidamente, pero sigue siendo contrato a término fijo, a no ser que las dos partes convengan por mutuo acuerdo que el tipo de contrato cambie. Este contrato debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente, según el artículo 46 modificado por la Ley 50 de 1990, artículo 3, el contrato a término fijo. Si antes de la fecha de vencimiento del tiempo estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prórroga, el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Segunda pregunta propuesta. ¿Existen cláusulas ineficaces dentro del contrato de trabajo del señor Robinson? De acuerdo con lo establecido en la Ley Sustantiva del Trabajo, en el artículo 43, se puede inferir efectivamente que sí hay cláusulas ineficaces en el contrato del señor Robinson, ya que el contrato tiene unas cláusulas que dicen lo siguiente: no se le debe reconocer prestaciones sociales, por lo tanto sería algo ineficaz. No tendrá recargos por dominicales, lo que es algo ineficaz. Debe trabajar más de 8 horas. Y no, en el contrato no se identifica que se le reconozca las horas extras, por tanto es ineficaz. Además, el contrato no describe que se haya pactado un salario por el mínimo legal vigente en ese momento, por lo cual es considerado ineficaz. De acuerdo al trato firmado por el señor Robinson, se encontraron cláusulas ineficaces, como lo señala el artículo 57. Obligaciones especiales del patrono son obligaciones del individuo. Entonces, considera el trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa prestación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar funciones sindicales inherentes a la organización o para asistir al encierro de sus compañeros, puede ser cualquiera de estas, siempre que avise con la debida oportunidad al patrono o su representante, y que en los últimos casos el número de empresas ausentes no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalan las condiciones para las licencias antes dichas, salvo convención en contrario, el tiempo del empleado. Esta puede controlarse al trabajador o compensarse por el tiempo igual al tiempo efectivo, en horas distintas de su jornada ordinaria como a opción del patrón, que debe de pagar, pero en casos tan difíciles del término. La C. De haber justa causa para el despido del señor Robinson, ¿qué proceso se debe realizar para poder ser despedido teniendo fuero sindical? Sí, en el despido del señor Robinson existe justa causa. El proceso a realizar es solicitar una autorización judicial en la cual debe estar sustentado el artículo 410
además de revisar las cláusulas del artículo 62 y posiblemente el 63, en el cual se dispone la suspensión y despido de trabajadores amparados. El patrono puede suspender provisionalmente a cualquier trabajador amparado por el fuero por justa causa, siempre que estos llenen los requisitos, que en el término de la distancia de 2 días hábiles más a partir del día de la suspensión presente una solicitud de autorización para el despido definitivo ante el respectivo juez del trabajo y que con dicha solicitud deposite el valor de 15 días de salario del trabajador suspendido como caución inicial, que puede ser aumentada por estimación del juez para garantizar que pagará el trabajador los salarios correspondientes al periodo de la suspensión, si no prospera la autorización de despido definitivo. El juez, previo al trámite previsto en el Código Procesal del Trabajo, autorizará el despido definitivo si se comprobare la justa causa inconvocada por el patrono. Si lo negare, declarará en la sentencia la obligación alternativa del patrono prevista en el artículo 116 del Código Procesal del Trabajo. Pero con esta modificación, la indemnización especial equivalente pues a 6 meses de salario, allí ordenará el sindicato respectivo que se deberá pagar, sin perjuicio de los derechos que correspondan al trabajador por los salarios y prestaciones sociales, considerando el caso como despido injusto. La D. Existió acoso laboral en el presente caso. El señor Robinson recibió maltrato por parte de su jefe inmediato y compañeros de trabajo. El tipo de maltrato evidenciado es maltrato laboral, ya que a través de burlas afectan el autoestima de este señor. Persecución laboral por los cambios de horario y los llamados a trabajar en su día de descanso, fomentando la desmotivación del empleado. Discriminación laboral por el trato recibido por parte de sus compañeros y jefe inmediato, ya que tenía una dificultad al hablar, y estos se rían por eso, dificultad manifestada en las causales de despido por parte del empleador, donde dice que el que es un discapacitado porque no sabe hablar, entorpeciendo laboral. Entonces esto pues conlleva que el señor Robinson se desmotive porque lo tratan, lo aíslan. Entonces el patrón piensa que él es discapacitado porque no sabe hablar bien, pero es porque en realidad tiene una dificultad y que esto genera al entorpecimiento laboral, cosa que no me encuentro en acuerdo con ello. Conozco y he tenido la oportunidad de trabajar con varias personas que algunas han presentado dificultades, les faltan deditos, algunos presentan discapacidad visual, ven por un solo ojo y son excelentes personas, excelentes seres humanos, excelentes trabajadores. Continuando con el tema, donde el jefe inmediato manifestaba que todas las funciones que el señor Robinson realizaba no quedaban bien. Según el artículo 1010 del 2006, dice que el señor Robinson tiene derecho a la intimidad y el buen nombre en su relación de trabajo laboral. Por lo tanto, con este caso se estaría violando dicho código sustantivo de trabajo. ¿Qué otros derechos tiene el señor Robinson? Los expuestos en la ley antes mencionada del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 8, señala que el señor Robinson tiene libertad de trabajo, el cual hace referencia a que nadie puede impedir esta libertad. Según el artículo 23 de los elementos especiales, se indica literal B que no se pueden afectar los derechos mínimos del trabajador. El artículo 102 y el 186 dice que el señor Robinson tiene derecho a sus vacaciones, cesantías. El artículo 145 aclara que tiene derecho a su salario mínimo legal vigente. Y el artículo 177 indica que todas estas remuneraciones, en lo cual se deduce que el señor Robinson tiene derechos a recibir sus descansos remunerados, sin descuento alguno. El artículo 179 habla del trabajo dominical y festivo, en lo cual el señor tiene derecho a recibir el pago por los recargos generados por el trabajo desempeñado en los domingos y festivos.
El artículo 306. El señor Robinson tiene derecho a una prima de servicios ya que su contrato fue del 15 de enero del 2015 al 15 de enero del 2016. Por lo tanto, completa un año de servicio como vigilante y portero. En el artículo 353, el cual expresa que el trabajador es libre de asociarse para defender sus intereses, el cual se puede presentar por acciones profesionales o sindicatos. Ahí es donde juega lo del fuero sindical. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador. El derecho de asociación de un trabajador consiste en una modalidad de liberación o de libre asociación, como quiera, que aquel consiste en el de la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifiquen y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado, o en su efecto de los empleadores conformes, por lo cual se consagran el artículo 39 y 55 de la Constitución Política. Esto fue tomado, bueno, acá se encuentra la referencia bibliográfica en la cual se puede consultar. ¿Está amparado legalmente el empleador para negar al señor Robinson la licencia laboral por el nacimiento de su hijo? De acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 57, en el que determina algunos los permisos y licencias, el empleador no está amparado para negar la licencia al señor Robinson. Es de resaltar que la única manera de negar una licencia laboral es siempre y cuando ésta no esté contemplada en alguna ley. Además, la licencia laboral por el nacimiento de un hijo es un derecho irrenunciable. La licencia de paternidad, por tanto, se convierte en uno de los principales factores de permiso. Es un descanso remunerado que está contenido en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. La licencia de paternidad beneficia al padre cotizante, en este caso a don Robinson, que es el cotizante por los hijos nacidos del cónyuge o compañera permanente. O sea, don Robinson es el cotizante. Entonces, por tanto, ampara a los hijos y a la compañera permanente, por lo cual se dispone en la norma modificada por el artículo 1, Ley 755 del 2003, nuevo texto, es el siguiente. La trabajadora que haga uso del descanso remunerado en la época del parto tomará las 12 semanas de licencia a la cual tiene derecho de acuerdo con la ley. El esposo o compañero permanente tendrá derecho a 4 días de licencia remunerada de paternidad en el caso que solo el padre esté cotizando al Sistema General de Seguridad Social en salud. En el evento en que ambos padres estén cotizando al Sistema General de Seguridad Social en salud, se concederán al padre 8 días hábiles para la licencia remunerada de paternidad. Es decir, que si ambos, don Robinson tendría derecho a 4 días, pero si su esposa está cotizando, don Robinson tendría derecho a 8 días y la esposa seguirá teniendo derecho a 12 semanas remuneradas por la licencia de paternidad. ¿De qué se trata la ley Mariana? La ley Mariana o ley de paternidad dice que se le otorga al padre trabajador 8 días hábiles de una licencia por el nacimiento de un hijo. Esta ley está amparada en la ley 50 de 1990 en el artículo 34, modificada por la ley 755 del 2002.
Se debe cumplir con requisitos como, por decisión de la Corte Constitucional mediante sentencia 174 del 2009, la licencia de paternidad será de 8 días. No importa si ambos padres están cotizando a la seguridad social o si solo el padre lo hace. La licencia de paternidad solo opera para los hijos nacidos de la cónyuge o de la compañera permanente. En este último caso se requerirán 2 años de convivencia. O sea que deben de vivir como mínimo 2 años. Asimismo, el padre solo debe demostrar que ha cotizado durante el periodo de gestación, que por lo general es de 36 semanas, 9 meses. Las 36 semanas hacen los 9 meses. Esto gracias a que la Corte Constitucional en sentencia 633 del 2009 declaró inasequible la exigencia de 100 semanas que hiciera la Ley 755 del 2002 en su artículo primero. Se debe presentar el registro civil de nacimiento ante la EPS dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. No está por demás aclarar que como quiera que el párrafo del artículo 236 fue modificado, la esposa o compañera permanente gozará de las 12 semanas de licencia de maternidad, lo que significa que ya no opera la cesión de una semana como así lo expresaba la norma. También es de resaltar que esta ley está acogida en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 236. Tiene derecho el trabajador Robinson Bolaños a la pensión por invalidez. La pensión por invalidez se concede al afiliado cuando éste haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Es reconocida por 2 vías. Primero, por el Sistema General de Pensiones cuando es de origen común, o por el Sistema de Riesgos Laborales cuando es de despido profesional. Este tipo de pensión está regulada. La segunda, la del Sistema de Riesgos Laborales, cuando es generada por el Sistema de Riesgos Laborales. Este tipo de pensión está regulada por la Ley 776 del 2002. Y para el caso del señor Robinson Bolaños, se debe revisar que esté afiliado a la ARL, el afiliado haya perdido el 50% más de su capacidad laboral y que ésta sea certificada, que el riesgo laboral esté asegurado en la ARL, y de acuerdo con lo expuesto en el caso se podría inferir que tiene derecho a la pensión de invalidez. Pero le corresponde al señor Robinson probar que el empleador debía pagar a la ARL, ya que en el contrato hay una serie de cláusulas donde se estipula que no se le debe reconocer prestaciones sociales al empleado. Entonces, en el artículo 203, consecuencias. Las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales para los efectos de las prestaciones que se consagran en este capítulo son las siguientes. Primero, incapacidad temporal. Cuando el trabajador no puede desempeñar su trabajo por algún tiempo. Incapacidad permanente parcial. Cuando el trabajador sufre una disminución definitiva pero apenas parcial en sus facultades. Teniendo en cuenta que, como lo cita el artículo y los 2 puntos, el señor Robinson Bolaños no tiene derecho a la pensión de invalidez, que a la calificación de invalidez el señor pierde la capacidad temporalmente y no definitiva. Muchas gracias, que estén muy bien.